de la revista, yo formo parte del Consejo Internacional de esta, y aquí van a encontrar los revisores por pares, ¿verdad? Con toda la afiliación a la que pertenecen. Las revistas por lo general van a tener un número que los identifica, un ISSN de versión impresa y un número que corresponde en línea, que puede ser un ISSN en línea como este, o puede ser el DOI, ¿verdad? Que es un número propio y específico de cada uno de los artículos que van a publicar adentro de esta revista. ¿Por qué leer un artículo científico? Primero, porque a usted le va a permitir estar más en contacto con la construcción y validación del nuevo conocimiento. También porque no es una simple lectura para obtener información de un periódico, ¿verdad? Son formas altamente convencionales de escribir, es decir, están hechas o conformadas por un lenguaje científico propio de la rama a la que usted está escribiendo, ¿verdad? En medicina tenemos un lenguaje médico ya bien identificado, por decirlo así, y la forma de redacción, los términos, hay mucha terminología médica que obviamente solo los médicos vamos a conocer, o los que estén estudiando medicina, todos los que estén involucrados en sistemas de salud. Los artículos son compactos, como decía, usan un vocabulario especializado y tienen un modelo convencional de presentación. Este modelo convencional es al que se ciñe la mayoría de revistas cuando le piden los criterios a los autores, ¿verdad?, para publicar en ellas. ¿Por qué las vamos a preferir a un libro? Obviamente están más actualizados. Que usted agarre un libro, si lo agarra en inglés, estamos hablando de que usted tiene un retraso de 5 a 7 años. Si lo agarra en español, póngale otros 7 más. Entonces usted está leyendo una edición muy atrasada, ¿verdad? Conforme a lo que un artículo se está publicando diariamente. Diariamente salen de 3,000 a 5,000 artículos nuevos por día. Entonces, ¿verdad? Citando a la doctora Rodríguez, usted se acuesta con algo de conocimiento y despierta ignorante, ¿verdad? Por toda la información que se ha estado publicando mientras usted duerme. Pueden obtener información tan detallada como para reproducirlos. Obviamente, usted para poder hacer un trabajo de investigación original, usted tiene que tomar ideas, ¿verdad? Usted tiene que explorar la literatura y ver si su hipótesis realmente tiene un fundamento teórico. Entonces, la única forma en la que usted va a encontrar información de calidad va a ser a través de un artículo, no de un libro. Pueden adaptarse o tomar ideas de ellos porque uno dice, bueno, este experimento lo hicieron allá en Tucumandú, pero los materiales que ocuparon los puedo ocupar aquí en El Salvador, lo puedo reproducir, media vez tropicalice yo la idea. Entonces usted hace objetivos originales de varios artículos y para un trabajo que se pueda adaptar a su entorno. También le va a servir porque puede que usted se haga un criterio para saber si está de acuerdo o no con las conclusiones que proponen estos autores. Con 3 artículos que usted haya leído de un tema, 3 a 5 artículos, ya usted tiene suficiente bagaje de teoría básica, digamos, como para cuestionar lo que los otros autores están diciendo, o lo que otro compañero le pueda venir a decir, o lo que cualquier docente le venga a decir, porque usted ha leído varias fuentes, digámoslo así. Entonces, ya usted puede decir si está de acuerdo o no con lo que están publicando los autores. Por lo mismo, le permiten desarrollar un pensamiento crítico, porque usted ya no solo se limita a leer, sino que usted lee, comprende, analiza la información y la critica. Se vuelve un juez de aquello punitivo, ¿verdad? Que bueno, y aquí por qué están diciendo esto, y aquí por qué están señalando tal cosa. No tiene sentido, doctora. Puede que haya errores en ese artículo. Entonces, ¿cómo está organizado la estructura general de los artículos de investigación? Siempre van a seguir los criterios IMRID, o en inglés IMRAD, ¿verdad? Porque la I se traduce a ANT. Introducción, metodología, resultados y discusión. Casi todas se van a ceñir a este formato.
El formato tradicional, insisto, partimos desde el enunciado del título. En el enunciado del título, aquí ustedes ven, acá está, aquí tenemos un artículo original que está el enunciado del título, los autores que siempre van a estar debajo del título. Esto va a depender de la revista. Por lo general le piden a usted que se ponga en formato Vancouver, o sea, su apellido y su inicial del primer nombre. Apellido paterno e inicial del primer nombre. Pero hay revistas como esta que le dan el criterio al autor, ¿verdad? De que ponga su nombre completo y van a ver ustedes 2 nombres y 2 apellidos. Porque es una revista universitaria en la que, como son estudiantes, ¿verdad? Su filiación es a la misma universidad, entonces se trata de darles ese reconocimiento. Pero también ustedes ven que los nombres están seguidos de un asterisco. El asterisco, como verán aquí abajo, corresponde al ORCID. El ORCID es un número que ustedes van a sacar en algún momento de este curso, ¿verdad? Que lo identifica a usted como un investigador aquí en China y en Cafarnaúm, ¿verdad? Son 16 dígitos, un número que le asigna el programa con 16 dígitos, en donde usted pone las diferentes formas en las que se puede encontrar su nombre como autor. Entonces, a través del ORCID, pues a mí me pueden encontrar como García Meléndez ZG, García-Meléndez Z, García Z, García ZG, García M ZG. Entonces, hay tantas opciones según el capricho de la revista donde uno publique, que lo único que unifica todos esos seudónimos, por decirlo así, es su ORCID, porque ese número es único en todo el mundo. Y desde más temprano usted lo obtenga, o sea, más chance tiene usted de ser reconocido por los diferentes alias, ¿verdad? En los entornos de publicación. El resumen tiene que estar tanto en español como en inglés, porque acordémonos que el inglés es el idioma de la ciencia. Entonces, aunque sea una revista que siempre vaya a publicarse en español, el abstract siempre va a tener que estar en inglés, porque lo que uno busca es que lo lean. Y para ser leído, tenemos que hablar el lenguaje de la ciencia. Después del resumen va a estar el abstract. Después del abstract tiene que venir la introducción. La introducción es el único componente en el que ustedes van a encontrar teoría pura. Estamos hablando de un artículo original, ¿verdad? Esta es una investigación que se realizó, que se llevó a campo y se ejecutó ese protocolo. Entonces, en la introducción es donde usted va a encontrar la información teórica, como el marco teórico, digamos, de ese trabajo. Solo aquí la va a encontrar. Al final de la introducción, siempre, pero así siempre, tiene que estar el objetivo del estudio. En algunas revistas ustedes van a encontrar que está resaltado como acá, ¿verdad? Que este ya es el último párrafo de la introducción y dice el objetivo del estudio es identificar tal y tal y tal y tal cosa. Pero en otras lo van a encontrar en prosa, por tanto se pretende tal y tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Se busca tal y tal cosa o se planteó con los autores tal y tal cosa. Entonces, pero siempre al final de la introducción tiene que estar. Si usted no lo encuentra en un artículo que usted agarró, descártelo. Porque si no se ha pegado al formato estándar universal de cómo se tiene que escribir, puede que tenga más errores. Después tiene que venir el capítulo de materiales y métodos. Materiales y métodos también responde al capricho de la revista. Aquí, si se fijan, la revista dice pacientes y métodos, no dice materiales y métodos. Van a encontrar otras revistas que va a decir el apartado metodología. En esencia quieren decir lo mismo, lo único que va a cambiar es la nomenclatura. ¿Vea? Pacientes y métodos, materiales y métodos, metodología viene a ser lo mismo. Después de materiales y métodos, donde tiene que contar qué hizo, cómo lo hizo, en quiénes lo hizo, cuándo lo hizo, qué programas estadísticos utilizó para hacerlo, ¿verdad? ¿Qué intervenciones fueron las que hicieron? Que es lo que va a ir en este apartado. Pasamos al apartado de resultados. En resultados es venir a poner
¿verdad? Lo más relevante que el investigador encontró. En resultados, ustedes van a encontrar los datos estadísticos, aquí aparecen los odds ratio, ¿verdad? De todos los cruces de asociación de variables que ellos hicieron, las tablas o pueden encontrar gráficos. En las tablas tienen que tener su título de tabla, su pie de tabla donde esté la fuente, ¿verdad? Y tienen que estar diferenciadas las columnas de los casos, de los controles y del análisis estadístico. Y las variables, obviamente, ¿verdad? Entonces, en este apartado de resultados es donde uno tiene que ser bien estricto con los autores para ver que no nos estén dando paja, a ver. Que nos pongan una cosa en las tablas y en el texto diga otra. Ojo ahí, porque ahí es donde se detectan errores en la información. Después del apartado de resultados, viene el apartado de discusión. La discusión es la única parte de todo un artículo en el que el autor puede hablar en primera persona. Si ven, ellos arrancan en nuestro estudio, la distribución de la edad demostró, porque es donde se compara la información que yo obtuve en mis resultados con la información que se publica en el entorno científico. Es decir, yo voy a comparar lo que yo encontré con lo que otros autores han encontrado sobre el tema. Y yo voy a decir, si mis datos coinciden o son similares, ve aquí, los resultados que son similares a nuestro estudio. O sea, lo que otros encontraron es similar a lo mío, o yo puedo decir, mire, fíjese que mis resultados difieren, ¿verdad? O están en contra, ¿verdad? En contraste con el estudio de López, donde se asocia más de 6 veces. Entonces, yo voy a comparar mis resultados, ya sea similares o que coinciden o que son totalmente diferentes, ¿verdad? Usted puede encontrar ahí que difieren, que contrastan, que no van acorde a lo encontrado con fulanito de tal y colaboradores que hicieron el mismo experimento en tal y tal y tal y tal persona. Entonces, quedamos claros, la discusión es lo que yo encontré y lo comparo con lo que otros autores en el tema relación han reportado. Finaliza el apartado con las conclusiones, ¿verdad? La conclusión no es volver a poner los resultados. La conclusión es un cierre y esta conclusión tiene que coincidir con el objetivo. El objetivo general va a ser la pregunta, la conclusión es la respuesta. Por eso es que es algo corto, porque solo me tienen que venir a dar la respuesta del objetivo que ellos se plantearon. Si no hay congruencia entre el objetivo y las conclusiones, descártelo, porque eso quiere decir que no alcanzaron su meta, ¿verdad? Y al no alcanzarla, pues usted cuestione si realmente va a tomar esa información para usted. De ahí vienen, como les decía, las referencias bibliográficas. Algunas revistas le van a permitir el apartado, ya sea de recomendaciones, de agradecimientos, pero eso va a depender mucho de la revista, ¿verdad? No es parte del formato estándar. Por eso es que algunas varían en esencia de las publicaciones de unas con otras. Pero las referencias bibliográficas, las conclusiones, todo esto siempre va a estar. La información siempre va a estar plasmada en gráficas, tablas, cuadros o fotografías. Siempre. El número, obviamente, lo va a dictar la revista. Y esto va a depender de cuántas palabras le den para publicar su información. Entonces, en resumidas cuentas, lo que nosotros vamos a buscar, lo que nos dice cada apartado del artículo es los autores, quién hizo este trabajo y quién asume la responsabilidad del contenido. Con los autores ya hemos hablado esto, ¿verdad? Si un artículo no posee el nombre del autor, descártelo de entrada. Si un autor, si aparecen solo autores y no aparecen la afiliación, cuestiónese. La afiliación es a la entidad que representa. Digamos, García Meléndez ZG, Universidad Dr. José Matías Delgado, ¿verdad? O puede ser NIH, o puede ser Flaxo, o puede ser, dependiendo para quién estoy yo publicando el documento.
pero no es solo el nombre, sino que también aparece qué entidad o qué institución es la que usted está representando. Y no es lo mismo publicar uno solo con su nombrecito, ¿verdad?, a tener alguien que lo respalde. El resumen contiene la mayoría de hechos sobresalientes en un solo lugar. En la introducción, insisto, solo van a encontrar teoría. Aquí es donde se resume el marco teórico de ese artículo y nos dice por qué es importante e interesante. O sea, nos pone en contexto con la realidad actual, digamos, sobre el tema en cuestión. Tiene que estar el objetivo siempre al final de la introducción, siempre. Puede usted encontrar la justificación, es decir, por qué hicieron ese artículo. Puede usted encontrar el planteamiento del problema, o sea, hablar en torno al problema de investigación. Puede encontrar usted cosas negativas alrededor del tema y desde que usted lo vea redactado en negativo, eso es el planteamiento del problema. Puede encontrar la hipótesis, incluso la pregunta de investigación, pero tiene que estar sí o sí el objetivo al final. Materiales y métodos, aquí como les decía, tiene que tener usted una detallada atención porque le va a decir exactamente cómo se hizo esa investigación, qué materiales ocuparon, qué tipo de estudio es. Aquí es donde usted puede encontrar debilidades con el autor, porque usted dice, bueno, mire, en la parte de estadística, ellos le van a decir que ocuparon una ANOVA para comparar dos variables, y desde ahí yo puedo decir, esto es un error. ANOVA se utiliza con más de 3 grupos en comparación, no con 2. Entonces ahí usted empieza a detectar fallas. Usted empieza a ver que realmente ellos se contradicen. En el abstract dicen que ocuparon 62 sujetos y ya en el apartado de materiales y métodos dice que 62 fueron convocados, pero al final el estudio terminó con 32 sujetos. Entonces, esas incongruencias, ¿verdad? O esas diferencias en los diferentes apartados, valga la redundancia, le hacen a usted un llamado de atención. En los resultados tienen que reportar los investigadores lo que realmente encontraron en la sección más importante y son los que se presentan en figuras, tablas, cuadros o gráficos. Aquí hay que tener cuidado. Primero vea la figura, vea la tabla o el cuadro e identifique, o sea, trate de entender qué le dice esa tabla o qué le dice ese gráfico, para que después usted lea el pie de gráfico a donde busca tabla 1, donde está en el texto, para ver si realmente lo que usted entendió coincide con lo que el autor está queriéndole transmitir. A veces hay diferencias bien sutiles, pero es ahí donde uno los cacha en el error, ¿verdad? Entonces, no dude de usted. En la discusión se señalan 2 tópicos. Primero, la suficiencia del experimento en sí y la relación de los resultados, insisto, con otros trabajos en el mismo campo. Es la mejor ventana al contexto del autor, porque siempre va a haber una comparación del trabajo que se está haciendo con los trabajos de diferentes autores. Y las referencias bibliográficas que siempre van a ligar los artículos más relevantes a los experimentos o conclusiones, donde nosotros podemos encontrar detalles. Las referencias bibliográficas son tan importantes al grado que incluso nosotros en las tesis como jurados es lo primero que uno revisa. También como editores, yo voy a ver las referencias bibliográficas y veo si realmente el párrafo que extrajeron está en el documento que dicen. Si hay una incongruencia, se descarta. Y si yo soy la editora, yo les digo no lo publiquen. Si yo soy el jurado, obviamente por ahí los agarro, ¿verdad? No les doy pase a defensa. Si uno es revisor, o sea, por eso es que las referencias juegan un papel muy importante, porque le dan la veracidad a la calidad de información que usted está poniendo en todo su documento. Entonces, la organización del artículo va a depender de la revista científica, porque ellas tienen sus propios caprichos, sus patrones, sus formatos y ellas mandan. Algunas van a fusionar el apartado de resultados con discusión. Entonces puede que ustedes no encuentren resultados o no encuentren discusión porque
van poniendo el resultado y ahí mismo lo comentan con lo que otros autores dicen. Entonces eliminan el apartado de discusión. Depende de la revista. La sección de metodología puede aparecer al final en otras revistas o, insisto, puede llamarse materiales y métodos, pacientes y métodos, o sea, hay varias formas de cómo lo pueden encontrar. Algunas revistas le van a pedir un resumen estructurado y otras no. ¿Qué es un resumen estructurado? Es cuando usted encuentra en el resumen las palabritas introducción, metodología, ¿verdad? Va a encontrar resultados y al final conclusión. Y esas están resaltadas en negrito. O sea que está separado el texto con la estructura del IMRID. Pero cuando no está estructurado, usted solo va a encontrar un plastrón, ¿verdad? En prosa. 250 palabras en prosa tiradas tal cual. En donde usted, cuando ya profundiza y lee el documento, se da cuenta de que el resumen sí se entiende dónde están los cortes de cada una de los apartados en el resumen, solo que no está la palabra que los separa. También se tiene que respetar el idioma, ¿verdad? Muy a pesar del idioma, para la publicación siempre van a solicitar el abstract en inglés. La extensión o longitud del artículo también depende de la revista a quien envíe el manuscrito. Generalmente para el resumen van a ser 250 palabras. Y para el texto puede ir desde 1500 si es un artículo de opinión, ¿verdad? Hasta 3000 palabras si es un artículo original. Esto también depende de la revista y algunas revistas le piden caracteres. Le van a decir no más de 5000 caracteres, en el entendido de que un espacio es un carácter, ¿verdad? Un punto es un carácter, una coma es un carácter. Entonces, si solo le dejan 5000 caracteres, esto quiere decir que usted tiene que resumir la información que va a poner. Entonces, esto es un llamado para ustedes de que vienen acostumbrados a que entre más páginas, ¿verdad? Mejor nota. Aquí es al revés. Entre mayor sea la capacidad que usted tenga para sintetizar y concretar la información en el menor número de palabras posibles, eso es lo mejor. Menos es más, ¿verdad? Más palabras o más explicación de un mismo punto, eso por lo general es un error. Porque el lenguaje científico, ya lo van a ver en la siguiente clase, es claro, directo, concreto, específico y va al punto. Es bien literal. No anda por las ramas, ni anda que to be, to have, sino que va a escribir usted lo que encontró. Dicho con la menor cantidad de palabras que usted encuentre para decir su idea. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un abstract que está no estructurado. Si ustedes ven, está en prosa totalmente. No encuentran ustedes los apartados de introducción, materiales y métodos, ¿verdad? Resultados y conclusión. Pero cuando uno empieza a leer, usted se da cuenta, bueno, dice, el rol de los datos de laboratorio clínico en el diagnóstico diferencial de las diferentes formas de severidad de COVID-19 no está bien establecido. El objetivo de este estudio es, o fue, desde que se encuentra el objetivo, esto es la introducción, aquí está el objetivo, aquí termina, cuando termina de plantear el objetivo. Después empiezan, nosotros investigamos 43 adultos, ya esto ya es materiales y métodos, ¿verdad? Está bien claro el corte. Empiezan a ver qué fue lo que hicieron, se compararon los parámetros dermatológicos de leve a severo, que mostraron diferencias entre la interleucina 6, dímero D, la glucosa, bla, 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 y empiezan ustedes a ver, bueno, la proteína C reactiva, aquí empiezan a describir qué fue lo que encontraron. Ya esto ya es resultados, ¿verdad? Aquí ya ustedes empiezan a ver números. Para la interleucina C, el área bajo la curva fue de 24.3 y 0.79 respectivamente. Aquí empiezan a ver datos. Esto es resultados, ¿verdad? Para terminar, tiene que haber una conclusión. Entonces, usted empieza a buscar a dónde es que ellos a lo mejor no lo van a separar con un punto, sino que simple y sencillamente van a venir a decir
la interleucina D y el dímero D están cercanamente relacionados con la ocurrencia de severidad de COVID-19. O sea, aquí está ya el corte de la... Aquí está ya perdón, el corte de la conclusión, ¿verdad? A partir de este punto, terminan con su conclusión. Entonces es bien claro los diferentes cortes de resumen, la diferencia del estructurado con el no estructurado. Aquí está el estructurado, ustedes encuentran los apartados, introducción, objetivo, pacientes y métodos y resultados. ¿Cómo es que vamos a hacer para leer un artículo? Los pasos para la lectura, primero saber qué no vamos a hacer. Usted no lo va a agarrar como un libro. O sea, no va a ir leyendo todos los apartados y va a ir despacito viendo cómo es que está esto organizado, no. Prácticamente usted lo que tiene que hacer es darle una ojeada de repaso al artículo. Cuando hablamos de una ojeada de repaso es que usted va a ver que está en los autores, ¿verdad? Porque el título ya lo jaló. Desde que usted descargó el PDF, acuérdese que el PDF ya es su fuente primaria. O sea que usted ya pasó por el paso de información terciaria, de fuente terciaria, fuente secundaria y descargó el documento. Vea el año, porque a ustedes no se les va a permitir una obsolescencia mayor a 5 años. Digiera el título, comprenda el enunciado del título del artículo. Identifique las secciones en las que está dividido, si se apega al IMRID o tiene algún otro componente como el objetivo separado, ¿verdad? O tiene áreas de recomendación, tiene agradecimientos, etc. Vea las gráficas, las figuras y las fotos. Vea cómo están estructuradas. Con una simple ojeada usted puede ver una gráfica chueca, usted puede ver algo que no se entienda o que la letra está más chiquita. Entonces, desde ahí empiece a cuestionar seguir leyendo o no. Como segundo paso, lea el resumen. Identifique cuál es el argumento central del artículo dentro del resumen. Trate de entenderlo lo más posible. Tercer paso, dele ya una primera leída, pero rápida. Marque los conceptos y palabras que no entienda. Esto es importante porque nosotros muchas veces ustedes van a encontrar palabras que son muy técnicas del vocabulario médico, pero que usted como no las conoce se las salta. Y a veces esas palabras lo que hacen es darle sentido a la frase o al párrafo en sí. Entonces, todo aquello que usted no entienda, anótelo aparte y vaya a buscarlo, porque usted está en proceso de formación. Acuérdese que las revistas publican para todos. Las revistas de estudiantes tienen un lenguaje un poco menos estilizado que las revistas, que un New England Journal of Medicine, ¿verdad? Que lo leemos médicos, lo leen estudiantes, lo lee todo el mundo. Las revistas de estudiantes generalmente están dirigidas para estudiantes, por lo tanto tienen un vocabulario un poco más, menos exigido, digámoslo así. Al terminar la primera lectura, reflexione y tome nota de lo que entendió, así como de las dudas que le surjan. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque nosotros vamos a tener asesorías. Se les va a pedir que lleguen leídos los artículos que van a llevar. Pero ¿qué pasa? A la hora de las horas, ¿y usted qué leyó? ¿Y tiene dudas sobre eso? No. Es que fíjese que sí tenía, pero se me olvidó. Ese es de casi que siempre en todas las asesorías. Entonces ahora no, vea, por favor, anote de lo que va leyendo y usted lleve las dudas para resolverlas o aquello que usted sienta que hay una incongruencia o aquello que usted no entendió, llévelo a la resolución con las asesorías. Busque los conceptos que no entienda, no necesita buscar todas las palabras, solo las que considere cruciales para comprender una idea, ¿verdad? La idea principal. Vuelva a leer, ya como quinto paso es que uno vuelve a leer ya detenidamente el artículo. Al leerlo detenidamente uno va anotando más preguntas que le van surgiendo. Aquí son términos, pero aquí ya son preguntas. ¿Por qué el investigador hizo esto? ¿Por qué hicieron esto y no esto? ¿Verdad? Las dudas que tengan pueden ser fallas en el artículo. Y yo siempre le apuesto a lo que ustedes encuentran, porque ustedes al tener un enfoque virgen, digámoslo así, en el sentido de que no están acostumbrados a leer tanto documentos científicos, tantos artículos,
encuentran mucho más fácil las fallas en los artículos que lo que nosotros, lo que yo pudiera encontrar. Porque uno ya automáticamente agarra un artículo y lo empieza a leer y ya rapidito uno ve qué es lo que le interesa, ¿verdad? Que se salta, el cerebro se salta esos errores y no juegan chuco. Pero ustedes, al irse formando, tienen esto como que mucho más amplio. Así es que no duden preguntar. A veces no preguntan o no dicen lo que encontraron porque les da vergüenza. Pero a veces esa puede ser, ya nos han sorprendido de que es la verdadera falla en un artículo muy bueno y la han encontrado ustedes, ¿verdad? Con una duda de fíjese que aquí tal cosa y uno, de verdad, tenés toda la razón. Y ya hemos escrito cartas al editor para que nos publiquen la fe de rata, criticando un artículo. Ya lo acepta la RAE, no te preocupes. ¿Verdad? El recibido y el morido y el imprimido ya lo acepta. Escribido ya se acepta. Ya hemos escrito cartas al... Entonces no duden, por favor, de lo que ustedes crean que pueda ser una falla en el documento. Porque quien quita y escribamos una carta al editor, ¿verdad? Para que publiquen la fe de rata en la revista. Intente contestar sus preguntas guías durante la lectura. En el documento que les he subido van a encontrar que hay preguntas guías y preguntas críticas que le van a servir a ustedes para la parte práctica, ¿verdad? A la hora que usted empiece a leer más información y a destacar qué es importante y qué no es tan importante. Y reflexione críticamente sobre lo que ha leído. Al hacer una reflexión crítica, ya estamos hablando que usted cuestiona. Para hacer una reflexión crítica, obviamente usted tiene que haber leído por lo menos 3 artículos del mismo tema para tener con qué comparar y decir, ¿por qué fulanito dice esto, fulanito dice esto, fulanito dice esto, y este viene a salir con esta otra cosa? ¿Ve? ¿Qué nos obliga a esto? A buscar más información, a ver qué autores hay, porque usted puede que agarró los 3 equivocados primero. Entonces esto le obliga a leer más y leer más para ver hacia dónde se inclinan verdaderamente las posturas. El libro de texto le va a poner esta imagen, que es como los pasos también, las fases para asimilar mejor la lectura. La fase conceptual. ¿Dónde dijimos que vamos a encontrar la fase conceptual, Carlos? ¿Dónde va a estar la teoría? ¿En qué apartado? En la introducción. En la introducción. Entonces, la fase conceptual va a estar en el apartado, en los problemas o la pregunta de investigación que está en la introducción, en la revisión bibliográfica, porque obviamente acuérdense que los artículos están artículos originales, pero también van a tener reviews. Las revisiones bibliográficas pueden estar en el marco teórico si estamos hablando de un protocolo o donde se definen las variables. Luego pasamos a la fase de planificación. La fase de planificación de una investigación nosotros la vamos a encontrar en materiales y métodos, porque ahí es donde nos van a ir detallando qué fue lo que hicieron, cómo lo hicieron, ¿verdad? En quiénes lo hicieron. En fin, cuando cuentan el chambre del experimento, estamos hablando de la planificación. ¿Cómo lo planificaron ellos? Ahí tiene que estar la selección del diseño, o sea, el tipo de estudio, la identificación de la población. Si vieron los artículos que les puse, en 42 sujetos, en 62 sujetos, o sea, les dice el tamaño de la muestra, ¿verdad? Y también les dice si hicieron algún estudio piloto o no. Posteriormente pasamos a la fase empírica. La fase empírica es el último apartado, digamos, donde usted tiene materiales y métodos, donde le empiezan a decir cómo van a hacer el procesamiento de los datos, la estadística, el enfoque estadístico que le van a dar a los datos. Ahí le presentan los datos, le dicen cuáles van a ser las variables que van a ir a recopilar, la recolección de los datos. Algunos artículos le ponen cómo lo van a obtener, si van a hacer entrevistas, si van a hacer llamadas telefónicas, el seguimiento lo van a hacer directamente observadores no involucrados en el estudio. Todo esto lo va a encontrar en el último párrafo de materiales y métodos. Y obviamente la parte analítica
que corresponde ya a la fase interpretativa, donde usted va a ir a interpretar lo que el autor le está diciendo, va a estar en la conclusión, en el alcance o limitaciones que ellos tengan, la importancia y novedad del tema que usted identifique, y esto, la validez interna y la validez externa. Esto ustedes lo garantizan dependiendo de cómo se hizo esa investigación y si los datos realmente son lo que los autores están diciendo. Para la lectura crítica, ya es el proceso de que usted evalúa e interpreta la evidencia que le aporta esa bibliografía, considerando sistemáticamente los resultados que se presentan, su validez y la relevancia para el propio trabajo, para lo que usted lo vaya a ocupar. Le va a permitir esta lectura crítica discriminar qué artículos tienen puntos fuertes y puntos débiles en la metodología que han utilizado. O sea, usted va a ir a criticar resultados y la forma en la que expresan esos resultados. Y usted va a ir a criticar también la metodología, que realmente está de acuerdo con lo que hicieron o en qué usted está en desacuerdo total con lo que los autores hicieron. En su libro les presenta y les dice, es interesante el título, si le dice que sí, lea a los autores y vea si tienen la experiencia o si son independientes. Si el título no le interesa, obviamente descártelo y pase al otro. Si los autores realmente tienen peso, bueno, usted viene y pase a ver el resumen. Si usted dice, no, miren, ni siquiera hay autores, doctora, descártelo, váyase a otro artículo. Usted ve los resultados, realmente son útiles para el manuscrito que usted está escribiendo. Si usted dice que sí, entonces usted analiza si los puede poner en práctica. La práctica asistencial es ya cuando nosotros estamos, la práctica clínica, ¿verdad? Si lo que yo leo lo puedo trasladar al paciente. En el caso de ustedes, si lo que usted lee lo puede trasladar a su manuscrito. Si usted dice que sí, continúa. Averiguar cuál es la intención del autor. Si todos los no que usted vaya encontrando, descarte los artículos. No los vaya guardando. La intención del autor puede ser utilizar una nueva técnica diagnóstica. Si el estudio lo que está haciendo es comparar diagnósticos, obviamente lo tiene que comparar con el gold standard, ¿verdad? Es decir, si yo voy a hacer un estudio de COVID, yo no voy a yo no voy a incluir en la muestra a todos aquellos que tuvieron una sospecha de COVID. Tiene que ser COVID confirmado por PCR, que es el gold standard, ¿verdad? Pero si yo lo que quiero es compararlo con las tiras de antígenos, digamos, entonces yo tengo que comparar estas tiras de antígenos con el gold standard, ¿verdad? Si lo que quiere usted es conocer el pronóstico, tiene que ser una cohorte clásica. Una cohorte clásica son estudios de 5 a 10 años, porque el pronóstico de una enfermedad yo no la voy a ver en 3 meses. O sea, el pronóstico de COVID, obviamente ya sabemos que el síndrome post-COVID le puede durar hasta más de un año. Entonces, ¿esto qué implica? Que yo tengo que esos estudios darles seguimiento. Dime, Andrés. Me salió una pregunta sobre eso. De eso de ver información de hace 10 años, no nos afectaría con eso de la obsolescencia. No, porque eso es lo que el autor tomó para plasmar los resultados. La obsolescencia es el año de publicación, ¿verdad? O sea, digamos que tú estás leyendo un artículo que se publicó en el 2011, yo te digo, salud, ya cambió todo, vea, de aquí al 2011. Pero si tú estás leyendo un artículo de 2019 en el cual partieron desde el 2009 hasta el 2019, siguiendo a los artículos, siguiendo a los sujetos, estamos hablando de una cohorte. Entonces, el momento de publicación es lo que te da la obsolescencia, pero el tiempo en el que observaron a los sujetos está en materiales y métodos. Para determinar etiología, o sea, establecer causa y efecto. ¿Sí, Lucía? ¿La cohorte puede durar más de 10 años o tiene un tiempo límite? Pueden durar más de 10 años. En su mayoría, lo máximo que pueden llegar es a 10. Por lo general, ustedes van a encontrar 3 a 5 años.
porque tratar de seguir, pónganle ustedes a 50 sujetos por 10 años, o sea, es bien difícil, bien difícil. Encima los que se le van muriendo en el camino según la enfermedad. Puede que usted se quede sin muestra antes de los 10 años, porque suele pasar. Los estudios de sobrevida o los estudios de cáncer, los estudios de... Entonces que se siguen por largos periodos de tiempo. Es más, o sea, ahorita debería de hacerse un seguimiento de todos los pacientes que empezaron con COVID el año pasado para ver cómo están ahora, porque es una enfermedad nueva, no la conocemos. Entonces no sabemos en qué momento se puede reactivar o en qué momento, porque de hecho ha pasado, hay casos de reactivación, ¿verdad? Y de reinfección, y no sabemos si es por cepas nuevas o es porque la enfermedad se comporta así, porque no conocemos, llevamos un año de esta enfermedad. Entonces se necesita hacer una investigación que siga una línea de tiempo para detectar la historia natural de esta enfermedad que es nueva. Distinguir entre terapias útiles e inútiles. Obviamente los estudios que ven terapias, que ven tratamientos, son los ensayos clínicos. Entonces, los ensayos clínicos controlados van a contrastar un medicamento con otro medicamento. Pero lo importante ahí es si en la muestra hubo aleatorización. Si no hubo elección al azar de los sujetos, cuestiónenlo. Conocer cuál es el fenómeno cualitativo, ¿verdad? Si estamos hablando realmente de una investigación cualitativa, contraste si los pasos que utilizaron realmente le dan credibilidad a los resultados obtenidos. En base a todo esto, ya usted puede hacer su análisis de información que corresponde a 3 niveles. El análisis narrativo, análisis interpretativo y análisis crítico. Usted ya leyó el documento, ya aprendió cómo leerlo, cómo identificar las partes, dónde está lo más importante y dónde no. Es una simple lectura. Para analizarlo, usted tiene que tener aspectos informativos, detectar las secciones informativas y las secciones, digamos, persuasivas, que es donde el autor va a tratar de manipularlo a usted como lector y tratar de venderle la idea a como él la quiere y no dejarle su criterio a que usted libremente decida qué entendió de ese artículo. El análisis narrativo, como su nombre lo dice, es una narración. Doctora García. ¿Verdad? Dime. Si quiere, antes de que empeces esto, vamos al receso de 5 minutos, porque son las 8:48. Ok. Entonces, vamos a dar 5 minutos porque mi clase es larga también y la doctora García siempre me quita tiempo. Perdón. A las 8:55 nos vemos. Ok. Realizar la investigación va a estar en la introducción, porque es el único apartado donde hay teoría, ¿verdad? Entonces, es la parte más informativa, ¿verdad? Más importante, que tiene que contener, como ya dijimos, puede que esté la hipótesis, obligatoriamente debe estar el objetivo, puede estar la justificación de una forma clara y objetiva. También van a encontrar análisis narrativo en materiales y métodos, porque, insisto, es una narración. Les tienen que contar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Y aquí tienen que ser ellos sumamente precisos, porque a mayor precisión, mayor credibilidad. Si algo no me están contando, es porque algo no hicieron bien y mejor se lo están saltando. Por eso es que hay un montón de investigaciones que cuando uno las quiere replicar no le salen o no tienen los mismos resultados que los autores porque algo omitieron en ese apartado. En el análisis interpretativo consiste en que usted tiene que encontrarle sentido a la descripción del experimento. Esto lo vamos a hallar en resultados. Usted tiene que cuestionar si los resultados son, qué tan concluyentes fueron para negar o afirmar la hipótesis. Es decir, alcanzaron esa meta del objetivo que se plantearon, y ponga mucha atención cuando el autor lo quiere influenciar, como esta investigación es relevante para tal y tal y tal cosa. Nuestros hallazgos resultan incomparables con la mayoría de autores. O sea, cuando el autor trata de echarse entre más flores se quiere echar, dude usted de la legalidad o transparencia de los datos que le ha puesto, ¿verdad? O este es el mejor estudio realizado hasta la fecha de este tema.
También, obviamente, vea los cuadros y los gráficos. Lo primero, cuando usted vea un gráfico, analícelo. Muchas veces ellos tienen gráficos de barras. Imagínese usted un gráfico de barras en el que tiene una barra pequeña, una barra bien grande y tiene una barra bien alta. Entonces usted dice, bueno, la tendencia es ascendente, ¿verdad? Es hacia arriba. Pero cuando usted lee los datos o lee el pie de gráfico, se da cuenta de que el autor dice que lo encontraron una diferencia estadísticamente significativa de 0.25 de diferencia. Entonces, ¿cómo 0.25 me va a dar una tabla bien alta y una tabla bien chiquita? Una barra amplia y una barra pequeña. Quiere decir que usaron el gráfico a escala para magnificar los resultados. Entonces lo están queriendo influenciar, lo están queriendo manipular. Entonces vea primero usted qué le dice esos gráficos. Si la tendencia es plana, si usted ve y le ve las tres barras al mismo nivel y le dice, existe una gran diferencia estadísticamente significativa. ¿Y a dónde? Si aquí ni aunque le dé suma esto, voy a ver yo una gran diferencia. Usted lo ve aquello plano. Pero los autores así son, tratan de manipularlo visualmente. Obviamente tiene que contrastar usted lo que ve con lo que ellos le están diciendo. El análisis crítico ya lleva un poquito más de experiencia y madurez. Esto quiere decir de que más artículos usted ha leído, ¿verdad? Obviamente no le van a dar paja tan fácilmente y lo va a encontrar en la discusión, porque es donde ya le permite la inserción del lector al mundo de la investigación científica. Porque usted con 3 a 5 artículos, ya usted se vuelve experto en el tema. Digámoslo así, usted va construyendo y va aumentando su capacidad de conocimiento conforme va leyendo. Usted se vuelve parte de la comunidad científica porque usted ya tiene esa capacidad de criticar y de cuestionar y de ser un juez que va a analizar todo lo que los autores le proponen. Además de ejercer la crítica, insisto, necesita haber leído por lo menos 2 artículos del mismo tema. Para el análisis crítico, usted cuestione al autor si encuentra ausencia de conexiones lógicas, si evade decir por qué hizo algo y únicamente lo describe, si no hay una continuidad. Es decir, ya van a ver con la doctora lo de la redacción. Si a usted le cuesta leer el documento, que es un documento de 5 páginas, pero usted tiene que volver a la página 1 porque no entiende la continuidad de por dónde lo lleva el autor, descártelo. Eso no sirve, no está bien escrito. Si lo que se hizo no se explica de una forma clara, si usted no lo entiende lo que el autor le dijo y no es porque usted no conoce los términos, no se está dando a entender él. Si en los datos hay mezclado interpretaciones o elucubraciones o especulaciones, nuestros resultados salieron así y creemos que porque tal y tal y tal cosa. A mí no me interesa lo que usted crea, ¿verdad? Yo soy un lector crítico que yo voy a hacerme mi propio criterio. Los autores no tienen por qué justificarse sus resultados. Ellos solo tienen que compararlos con otros, pero no justificar por qué les salió así. Y obviamente comente el documento, el artículo y sus opiniones con otros de igual o mayor experiencia. Esto es lo que hacemos en las asesorías, ¿verdad? Cada uno de ustedes lee 3 artículos y si son 5 autores, estamos leyendo 15 artículos, ¿verdad? Que lo van a compartir entre ustedes y con su asesor que tiene más experiencia para ver qué realmente aporta de lo que ustedes encontraron. También se les pide que por favor descarguen el programa Foxit Reader. Aquí está. El nombre del programa es Foxit Reader. Ahí se los puede escribir en el chat, por favor, doctor. Para que descarguen este programa, porque es un lector de PDFs, ¿verdad? La mayoría tiene Adobe, me imagino, o tienen el de Edge. Pero este programa es sumamente noble porque a usted le va a servir para escribir notas. O sea, yo puedo escribir una nota y en la nota poner, digamos, la referencia, el URL.
de dónde descargué el documento. Entonces aquí solo me voy a ir a Comment, pongo Note, y yo le digo aquí, quiero escribir una nota. Y usted escribe, ¿verdad? Puede escribir, insisto, el URL o ya de un solo dejar la referencia bibliográfica escrita, porque si usted lo va a ocupar, ya no la tiene que armar, ya la tiene hecha en el documento. También con este programa usted puede hacer diferentes tipos de subrayado utilizando diferentes colores. Entonces esto nos ayuda, o usted puede escribir notas en lo subrayado. Por ejemplo aquí, yo he puesto que estos 2 miligramos y 3 miligramos de morfina equivalen a 200 y 300 microgramos, ¿verdad? Entonces, la información importante, usted la puede subrayar. Siempre se va a ir a Comment y aquí están las diferentes formas en las que usted puede subrayar, ¿verdad? Si yo quiero subrayar acá, y digamos yo le quiero cambiar el título, el color, usted se pone en las líneas, le da clic derecho. No me está dejando cambiar. Aquí está. Aquí está la línea de color. Y aquí usted ya le puede cambiar el color al que usted quiera, ¿verdad? Entonces le ayuda para separar qué información es relevante, qué es importante o qué puede ocupar usted para el análisis narrativo, qué forma parte del análisis crítico o qué forma parte del análisis interpretativo, ¿verdad? Entonces, le sirve a usted de mucho, porque usted aquí ve los criterios de exclusión, yo ya los señalé aparte, veo yo realmente dónde está el objetivo. Entonces, con diferentes colores ya uno ya se identifica para qué le sirve o no esa información. Y aparece obviamente el nombre de quien editó el documento. En todo lo que yo he hecho aparece mi nombre, porque así está el programa. Aquí están las variables, ya yo las he separado. En fin, le van a servir para hacer esta diferenciación en el texto y lo vamos a necesitar obviamente para el laboratorio. Así es que descargue el programa. ¿Dudas hasta el momento? Ok, pasamos a la siguiente. Respiren profundo porque vamos Gracias. con otro tema más. Doctora, una pregunta.